SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, presenta Bienvenidos a su programa SAEDU, por una comunidad más pensante, donde hablaremos sobre la educación, para que ustedes conozcan más y la puedan aplicar mejor. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez Hidalgo. Hola, buenos días a todos los radioescuchas de SAWAC Radio, agradeciendo a Dios por permitirme grabar un programa más para ustedes. Hoy hablaremos en SAEDU sobre la educación en Finlandia. Pero antes de dar inicio a este programa, pues vamos a recordar un poquito lo que es educación. La educación es uno de los factores que más influye en el avance y en el proceso de las personas en las sociedades. Esto es algo muy importante que debemos de tomar muy en cuenta, la educación, porque mencionan aquí dos palabras importantes. Es el progreso de personas y la sociedad. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. Para poder empezar a dar este tema, el del día de hoy, pues es muy importante reconocer estos factores que menciona, que es la educación, que es lo que enriquece. Como mencionábamos, enriquece muchas cosas que nosotros tenemos que tener diario en toda nuestra vida, porque este es algo muy importante, que la educación, para tener estos factores, es enriquecerla. Entonces, esto hay que tomarlo muy en cuenta, lo que es la cultura, el espíritu, los valores. Si nosotros nos enfocamos a los valores, pero perdemos esa cultura o ese espíritu, pues ya no estamos enriqueciéndola al 100% la educación. O si nosotros nos estamos enfocando a la cultura, pero nos olvidamos del espíritu, entonces también nos estamos perdiendo. Esto es algo muy importante que debemos de tomar en cuenta, que es como un círculo, donde no tiene un fin ni un inicio. La educación siempre es desde el principio hasta fin. ¿A qué me refiero? Cuando nacemos, pues ya empezamos a tener esa educación, y cuando morimos también tenemos esa educación. Entonces, es por eso que la educación hay que tomarla muy en cuenta, hay que estar siempre informándonos para poder conocer ese bienestar para nosotros y para la sociedad. Y claro, una vez teniendo esta educación, pues bueno, va teniendo sentido pues nuestra vida. ¿Por qué? Porque vamos alcanzando mejores niveles de bienestar social y de crecimiento económico para nivelar la desigualdad, las economías y la sociedad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la educación no solamente es para uno mismo, sino para el crecimiento social. Y a una vez el crecimiento social, pues vamos a poder tener igualdad en nosotros mismos, entre nuestros compañeros, entre las personas que nos rodean, vamos a tener. ¿Por qué? Porque esos niveles van creciendo, y pues los niveles de empleo, los niveles de cultura van creciendo también. Ampliar las oportunidades de los jóvenes para vigorizar los valores cívicos y laicos que fortalezcan las relaciones a las sociedades, para el avance democrático y el fortalecimiento del Estado del Derecho. Si ustedes se dan cuenta, la educación va englobando muchísimas cosas. Poco a poco vamos incrementando todo lo que nos rodea.
aparte de impulsar la ciencia, la tecnología, la innovación, porque al final la cultura o lo que es la educación va fortaleciendo todo esto. Si ustedes se dan cuenta, va fortaleciendo demasiado. Y quiero empezar con esto para ir ubicándonos a lo que realizó este país, Finlandia, porque ellos se ubicaron y ellos tenían una buena educación, pero lo veían la educación junto con Estados Unidos. Ellos lo comparaban y se daban cuenta que estaban iguales y ellos empezaban a decir, pero bueno, ellos están en el nivel 29, nosotros en el 30, ¿qué podemos mejorar para poder llegar a los primeros lugares? Entonces ellos empezaron a verificar y analizar qué podían realizar. Ellos, cuando empezaron a verse en ese nivel del 30 a nivel de Estados Unidos, dijeron, pero bueno, ¿qué están calificando? ¿Cómo lo están calificando? ¿Y por qué estoy teniendo esa calificación? Entonces ellos analizaron, comprendieron qué es lo que estaban haciendo bien, qué es lo que estaban haciendo mal, y pues bueno, al final, para poder incrementar esta educación. Y bueno, ¿cuál fue ese avance? Que en varios años llegaron a ser el primer lugar a nivel educación. Entonces, una persona de Estados Unidos dijo, bueno, ¿qué hicieron? ¿Qué cambiaron para poder llegar a ese primer lugar? Entonces, esta persona fue, se entrevistó allá en el país Finlandia para verificar qué es lo que estaban haciendo. Y antes de que les dijeran o que empezara a preguntar él qué es lo que hicieron, cuál es su punto donde mejoraron, antes de que les empezaran a hacer esas preguntas, ellos contestaron, porque también tuvieron esta parte de mencionarla, no nada más quedárselo y decir, bueno, yo me lo quedo porque yo quiero quedar siempre en primer lugar. No, ellos luego mencionaron y dijeron, bueno, esta es mi punto del por qué ha mejorado mi educación. Y adivinen cuál fue ese punto de mejorar en las escuelas, en las instituciones, que mejoraron algo muy importante, que fue la educación, y al ser el primer lugar. Y él menciona lo que es no dejar tarea. Esa fue la primera parte de decir, bueno, para que nuestra educación creciera, pues no dejamos tarea. Ese es algo que es muy importante. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que los alumnos perdían mucho tiempo en realizar tareas de varias materias que dejaban, y que pues al final ellos se dedicaban tanto que pues entonces perdían mucho tiempo. Ellos lo vieron así. Entonces el número 1 es quitar las tareas. Número 2, o englobaron esta parte con las tareas, es menos tiempo de clases. Y bueno, van a decir, pero ¿cómo? ¿No dejan tarea? ¿Quitan tiempo? Entonces, ¿qué es lo que hacen o por qué? Bueno, entonces ellos lo que hicieron es complementar esta situación de las tareas con diferentes áreas, como la música, la pintura, hornear, jugar. Ellos mencionan que es algo muy importante el jugar, porque el jugar interactúan con sus demás compañeros. Entonces es por eso que también decían, bueno, vamos a quitar un poco de horas de trabajo, que ahora salgan a distraerse, a jugar. ¿Por qué? Porque decían ellos que al dejar un espacio entre cada materia o entre cada clase, despejaban su mente. Entonces al final pues se distraían un poquito, y entonces cuando ya entraban a clases ya estaban enfocados a esa materia. Entonces ellos se dieron cuenta que si tenían las materias corridas, todas las clases corridas, lo que hacía era fastidiar al alumno de tanta información, que pues al final de 3 clases, 4 clases, pues ellos ya estaban un poco fastidiados, o si no fastidiados, cansados de estar mencionando al profesor todo lo que les iba diciendo, toda la información que tenían que ir poco a poco agregando. Entonces lo que hicieron ellos, mejor decir, bueno, vamos a quitar eso, vamos a darles un espacio no de 5 o 10 minutos, sino un poquito más de tiempo. No importa que estén un poquito más tiempo en la escuela, pero lo importante es de que se despejen. Y al final, el estar un poco en la escuela no solamente eran las puras materias, sino las demás actividades. Ellos mencionaban que las actividades es algo primordial para poder implementar y mejorar esa educación.
Bueno, vamos a un pequeño corte y regresamos para escuchar los 10 pilares del sistema educativo finlandés. Regresamos. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Regresamos a su programa Saedo por una comunidad más pensante. Y bueno, vamos a hablar sobre los 10 pilares del sistema educativo finlandés. Pero antes de empezar con estos 10 pilares, vamos a saber dónde se encuentra Finlandia, porque bueno, podemos decir, ¿y dónde se encuentra? ¿Es un país europeo, asiático? ¿En dónde se encuentra? Bueno, Finlandia está o se encuentra en el continente europea norte, y se encuentra a los límites del este de Rusia, al norte de Noruega, al noroeste de Suiza y el mar basáltico al sur o al oeste. Si nosotros ubicamos pues Rusia, podemos más o menos que al este ya se encuentra. Entonces Finlandia es un país un poquito grande. Bueno, también depende con qué lo comparemos, pero si lo comparamos con México, pues es un poco más pequeño, pero este es un país que nosotros debemos de reconocer más o menos por dónde está para poder identificar también. Sabemos que si hablamos de Europa, existen muchos países que están muy desarrollados en esa parte, en los valores, en relación a muchas cosas, pero es algo muy importante que ustedes deben de tomar en cuenta en dónde se encuentra para poder también determinarlo. Que también ellos, les menciono en este aspecto porque decimos, bueno, Europa, pues sabemos que Europa es muy diferente, que su cultura es muy diferente, pero bueno, tenemos que tener ese cambio, iniciar con algo para poder tener algo muy importante. Bueno, vamos a empezar con estos 10 pilares del sistema educativo finlandés. Número 1, los docentes son profesionales valorados. Ya con esta palabra, valorados. ¿Cuántas veces hemos escuchado aquí en nuestro país que pues los profesores a veces pues ellos son algo muy importante, pero no son tan valorados? ¿En qué aspecto? Probablemente también económicamente, porque sabemos que no son bien pagados, que esa parte de decir no son pagados, pero bueno, tienen otras satisfacciones. Ah, sí, pero acuérdense que profesionalmente deben de ser valorados económicamente, moralmente y diferentes formas. Esta es algo muy importante, que es algo que tiene que tener la educación. La educación de un profesionista con prestigio, y los profesores tienen gran autoridad en la escuela y en la sociedad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, al profesor lo reconoce no solamente los alumnos, sino la sociedad. Es equivalente al magisterio en Finlandia. Es una titulación complicada, exigente y larga. Entonces, no solamente van y estudian 3-4 años, sino también es un poquito más larga esa educación que ellos tienen, pero también es exigente y complicada. Entonces, no cualquier persona también puede ser docente, que además incluye entrevistas personales, por lo que los maestros son profesionales, muy bien preparados y vocacionales. Ellos se preparan día a día. Esto es algo muy importante que también ellos tienen en cuenta. Número 2, la educación es gratuita y por lo tanto accesible a todos. Cuando hablamos de esta palabra gratuita, porque mencionamos también acá en nuestro país que es gratuita y laica, pero ¿qué tan gratuita? Porque esto es algo muy importante que también debemos de tomar en cuenta. Allá el sistema educativo público establece que la educación es obligatoria y gratuita entre los 7 y 16 años y debe de ser impartida por centros públicos. ¿Qué quiere decir con esta parte de centros públicos? Que no existen las escuelas privadas. Ellos están enfocados a puras escuelas públicas. ¿Y qué quiere decir? Que ya sean ricos o pobres, deben de ir a centros públicos. Que esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque al final ellos no lo ven como negocio. Mencionaba esta persona que había viajado de Estados Unidos a Finlandia, que había dicho, bueno, pero ¿por qué no? Es que aquí no se hace negocio. Lo que queremos es que exista esa relación entre pobres y ricos, que exista esa
parte de cultura, que no solamente, bueno, tú porque eres rico tienes estos aspectos, tú porque eres pobre, tú tienes estos aspectos, o tú porque tienes otro tipo de cultura, vas a tener estos privilegios. No, acá la diferencia es de que todos deben de ser públicas las escuelas para que todos los alumnos se conozcan, existan relaciones entre ellos. Tampoco se pagan los libros ni las materias escolares. A todos los niños reciben una comida caliente al día en el colegio. También es gratuita. Eso es a lo que me refiero cuando es gratis. Que acá, bueno, sabemos que existe una colegiatura, que si se necesita un libro aparte se tiene que comprar, o que bueno, si es una escuela de tiempo completo, pues sabemos que pues deben de pagar su comida. Y bueno, ya no hablamos de las escuelas privadas, que pues ellos tienen que pagar todo. Entonces, por eso les mencionaba esta palabra de gratuita, que aquí debe ser 100%. Y bueno, vamos a anexarle algo más a esta parte, que es en el caso de que el niño viva más de 5 kilómetros al centro escolar, el municipio debe de organizar y pagar el transporte. Entonces, si viven más de 5 kilómetros, pues entonces ya tienen que ver la forma de organizarse y pagarle ese transporte, porque pues al final entra en esa parte de ser gratuita. Bueno, vamos con el siguiente punto. 3. El reparto del dinero público se hace de forma equitativa. Los fondos estatales se reparten de forma justa entre los centros. ¿Qué quiere dar a entender esto? Que bueno, ellos mencionaban y también decían, bueno, ¿qué centro es mejor o qué escuela es mejor? ¿Esa escuela es mejor? ¿O la de la otra esquina o la de la 3 cuadras, la del otro municipio es mejor? Aquí decían, no estamos peleando, no estamos diciendo que ella es mejor, la otra es mejor, porque al final si hacemos comparaciones, pues al final podemos equivocarnos. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer es de que todas sean iguales. Y hablando del dinero, pues también que sean equitativas. Si alguna escuela tiene un poquito más, bueno, entonces van a buscar la forma para que esa escuela esté con esa igualdad con todas las demás escuelas. Entonces esto es algo muy importante, que ellos no ven cuál es mejor, sino deben de ser todas iguales, deben de tener los mismos conocimientos. Esto es algo muy importante que también ellos toman en cuenta. Número 4. El currículum es común, pero los centros se organizan. Cada escuela y sus profesores diseñan y organizan el currículum, aunque tienen las nuevas líneas generales y un marco común para todos, y se planifican para conseguir los logros establecidos como mejor consideren. Como mencionaba en el punto anterior, ellos no necesariamente están luchando por quién es mejor, sino ya tienen un marco común, un tronco común, que ellos tienen las materias en específico, pero los profesores diseñan y organizan ese currículum, que bueno, deben de enfocarse a esos lineamientos. Pero como les mencionaba, no son mejores ninguna. Entonces ellos planifican para que los logros establecidos se consideren iguales. Eso es algo muy importante. Número 5. La educación se personaliza. Desde los primeros cursos se interviene para apoyar a los alumnos con necesidades especiales, con lo que se evita que sus dificultades aumenten con los años y se minimizan los porcentajes de fracaso escolar. Se respeta el ritmo de aprendizaje de cada niño y se huye de las pruebas y actividades estandarizadas. Además, los profesores suelen ocuparse del mismo grupo desde primero hasta los 7 años, en este caso de primero a sexto año, lo que ayudan a que se conozcan mucho mejor. Si se dan cuenta, ellos están muy enfocados a sus alumnos. Esta relación que llega a existir no solamente en su grupo y no solamente con ese profesor, sino con los demás grupos. Esto es algo muy importante que también deben de tomar en cuenta. También algo que me llama mucho la atención, que ellos no tienen esas pruebas o esas actividades estandarizadas. Mencionaban de los exámenes de opción múltiple. Ellos no tienen preguntas de opción múltiple. Ellos mencionaban, deben de ser preguntas abiertas. ¿Por qué? Porque si las sabemos, las vamos a contestar. Si no las sabemos, bueno, para eso estamos trabajando, para eso estamos estudiando, para eso estamos aprendiendo, para que las respuestas sean concretas. Punto. No debe de ser de opción múltiple.
Esto es algo que también ellos tienen muy en cuenta, de que ellos deben de tener exactamente ese conocimiento. Y si lo tienen así, entonces ¿para qué existen esas preguntas de opción múltiple? Deben de ser concretas, directas. Entonces es por eso que ellos tienen preguntas abiertas, donde ellos escriben ese significado, ese pensamiento, ese conocimiento. Es por eso que ellos tienen, es algo muy importante que también ayuda para ese aprendizaje. Y como mencionamos, aparte ese plus que los profesores, pues desde principio a fin, se encuentran con ellos para que se vayan conociendo mucho mejor, para que vayan viendo esas necesidades que tienen los alumnos, esas carencias, sí, y esas fortalezas también hay que mencionarlos porque al final ayudan a mejorar. Número 6. Los alumnos tienen tiempo para todo. Esto es lo que mencionábamos al principio del tiempo para todo. La educación se toma en serio, pero también se da importancia al juego y al descanso. Como mencionaba, ese descanso que debe de existir entre clases para que se despejen, para que puedan pensar y estar perfectos para la siguiente clase. Los niños no comienzan el colegio hasta los 7 años, momento en el que se les considera maduros para aprender. Una buena observación, hasta los 7 años empiezan. Además, las jornadas lectivas son más cortas. Los estudiantes de primaria tienen solo de 3 a 4 clases al día, con descansos de 15 minutos entre cada una de ellas, a los que suman un descanso para comer. Apenas hay deberes, el trabajo se hace en clase, no en casa. Es lo que hablábamos de las tareas, que mencionaban y decían, ¿cuánto haces de tarea? Pues por mucho 10 minutos, a lo mejor 10 minutos. Y decían, y es que 10 minutos es mucho, a lo mejor era menos. Entonces, ¿qué se dan cuenta? Que ellos tienen espacio, tiempo para hacer otras actividades. Claro, también estas actividades no es ver la tele o nada más estar viendo la tele, estar acostado, estar durmiendo, no, ellos tienen otras actividades que es primordial que deben de tener para poder mejorar ese conocimiento. Entonces, esto es algo muy importante, los alumnos tienen tiempo para todo, ¿como qué? Para juego, para descanso y para otras actividades. Mencionaban algo muy importante y que mencionábamos también en diferentes programas, que era la felicidad. Lo que buscan ellos en esta parte del descanso es que sean felices, al jugar que sean felices, al realizar otras actividades que sean felices. ¿Ok? Bueno, siguiente punto, preparar la clase es parte de la jornada laboral. Los profesores no imparten tantas horas de clase como en otros países, sino que el tiempo que pasan en las aulas es más reducido y destinan las horas restantes a preparar sus lecciones, investigar, organizarse o trabajar de forma colaborativa con otros docentes. Esto es algo muy importante, esa experiencia laboral que van teniendo entre docentes, el investigar, el organizarse, esa forma de trabajo para poder trabajar colaborativamente con los demás docentes. Esto es algo muy esencial que se implementa mínimamente aquí en México, pero que cuando nosotros nos damos cuenta que se implementa muy bien, empieza a funcionar y que esto ayuda mucho a los alumnos para que también solo una actividad se realice en las diferentes materias, pero no nada más una. Ejemplo, en historia, van a hablar de la historia de México, entonces eso es en el enfoque de la materia de historia, pero en español están viendo todo lo que escriben que esté bien redactado. Y en la parte tecnológica, como es informática, bueno, entonces ese trabajo, aparte de que ya lo hayan realizado en su libreta o en hojas blancas, también tienen que realizarlo en un procesador de textos. ¿A qué me refiero? En una computadora. Es por eso que es colaborativamente con los docentes. Este es algo muy importante que ellos implementan, que ellos realizan. Siguiente punto, número 8. Se evita la competencia y las cifras. Los estudiantes no hacen exámenes ni reciben calificaciones hasta quinto, cuando tienen más o menos 11 años. Y los informes que el profesor elabora para todos los padres son descriptivos, no numéricos. Esto de aparte de descripción lo aplican las maestras de preescolar cuando ellos van mencionando y van describiendo cómo se ha portado el
alumno, qué ha hecho, cómo ha tenido en sus diferentes materias, que ellos lo manejan como áreas, van describiendo, no les van poniendo una calificación como que tú sacaste 5, entonces eres burro, tú sacaste 8, entonces eres medio inteligente, tú sacaste 10, entonces tú eres inteligente. Ellos no lo manejan así, ellos manejan esta parte descriptiva de mencionar en qué están mejorando, en qué están realizando, cuáles pueden ser sus habilidades y cuáles pueden ser sus debilidades para poder ir mejorándolas. Esto es algo muy importante que ellos también, los docentes, van realizando para que los alumnos también vayan compitiendo, pero con ellos mismos, no compitiendo con sus demás compañeros, no compitiendo entre escuelas, que era lo que mencionábamos, porque al final deben de tener todos el mismo conocimiento. Siguiente punto, número 9. Se premia la curiosidad y la participación. La imaginación y la capacitación o la capacidad de emprendimiento son muy apreciadas en las sociedades de Finlandia. Abundan los profesionales en los campos artísticos, creativos y también en la tecnología y la ingeniería. Esto también se fomenta en la educación, donde se valora la creatividad, la experimentación, la colaboración, por encima de la memorización y las lecciones magistrales. Si se dan cuenta de este punto, es algo que la verdad me encanta a mí, esto de no memorizar, sino que vayan teniendo esa creatividad, que ellos vayan preguntando, que ellos vayan averiguando, que este es algo muy importante que a veces a nosotros como mexicanos nos cuesta el estar buscando la información. Si te dicen, bueno, en la siguiente clase vamos a ver el siguiente tema, por favor vean un video, lean tal cosa o escuchen algo, a veces llegamos a la siguiente clase y a ver, ¿quién empezó a averiguar? Híjole, nada más a veces son 1 o 2 personas. ¿Y los demás qué pasó? Entonces esto es algo muy importante que hay que ir poco a poco implementando, y si no, a veces no tan poco a poco, sino un poquito más rápido, esa creatividad, que ellos vayan averiguando, que ellos vayan experimentando, porque este es algo muy importante, el experimentar, que ellos vayan, yo les comento a mis alumnos cuando están frente a una computadora, tú pícale, tú ahí con el mouse, muévele aquí, muévele allá, escribe, presiona las teclas, ve qué es lo que puedes hacer, que esto es algo muy importante, porque ellos a veces de repente tienen miedo que si le ponen en el botón de aceptar o en el botón de cancelar, casi piensan que se va a destruir la computadora o piensan que se va a descomponer y que después ellos deben de pagarlo. No, yo les menciono, tú ve ahí dándole clic, ahí donde pienses que sea lo mejor, o si no, lee lo que te manda la información, porque a veces mandan mensajes la misma computadora y a veces nada más se quedan pasmados. ¿Qué pasó? ¿Qué hago? ¿Qué le pongo? Y empiezan a preguntar, profesor, ¿qué hago? ¿Qué le pongo? Y bueno, ¿ya leíste? No lo he leído. Bueno, pues primero lee lo que menciona, lo que dice ahí el cuadro emergente, y para que ustedes puedan contestar o ponerle aceptar o ponerle cancelar o ponerle la opción que ustedes más les parezca, pero lo importante es que ellos experimenten. Esto es algo muy importante. Otra palabra también, la imaginación. Comúnmente la imaginación lo tienen los niños de 3, 4, 5 años, pero ya cuando estamos hablando de 15, ¿qué pasó? De 20, pues ya no se diga. Y después, si hablamos de los 40 años, ¿qué pasó con esa imaginación? Se empieza a perder esa imaginación. Entonces, esto es algo muy importante, y que la imaginación siempre debe estar. ¿Por qué? Porque al final tener esa imaginación también va a aumentar en la parte tecnológica, pues cómo pueden realizar demasiados experimentos o enfocarse a esa tecnología para realizar nuevas cosas. También menciona los campos artísticos. Si ustedes se dan cuenta, también ellos lo manejan no como una materia, no como algo extra, sino como algo que es parte de lo mismo de las demás materias, lo mismo que es una línea que ellos deben de comprender. Y no solamente en artísticas podemos hablar de la música, la danza, el teatro, la educación física, no, sino ellos ven todo lo demás, como hornear, cocinar, coser, que es algo que también ellos deben de conocer, el crear cosas nuevas. Ejemplos se me vienen a la mente con el PED, que ellos vayan creando nuevas cosas. Ellos lo que están realizando esa parte de realizar, crear cosas. Y esto de
del hablar o del estar interpretando estos campos artísticos en la tecnología, en las materias, ellos no lo ven porque, bueno, si te metiste a cocina o te metiste a tejer, bueno, es porque cuando seas grande vas a hacerlo. No, ellos no lo ven así, ellos lo ven por cultura general, porque ellos deben de aprender de todo, ellos deben de conocer, no solamente se deben de quedar, bueno, pues aprendí a cocinar porque pues a lo mejor fue mi capacitación, o aprendí inglés porque fue algo extra, o aprendí fútbol porque pues bueno, mis padres me obligaron. No, ellos no lo ven en ese aspecto, ellos lo ven de que es algo internamente, es algo, un objetivo que ellos tienen para poder mejorar, no solamente para pensar qué es lo que van a hacer cuando sean grandes, no, sino en lo que pueden lograr con todas esas habilidades. Esto es algo muy importante que pues nosotros como mexicanos también nos debemos de dar cuenta para poder ir mejorando. Y número 10, los padres se implican. Esto es algo muy importante que también debemos de tomar muy en cuenta, porque la sociedad y las familias consideran que la educación es fundamental y la complementación con actividades culturales. A esto contribuyen las ayudas que reciben los padres para la conciliación de la vida laboral y familiar, para que dispongan de más tiempo con sus hijos. Si se dan cuenta, existe una conexión entre la vida laboral y familiar. ¿Cuántas veces ha pasado en su escuela de que van a ser el día 10 de mayo o el día del papá, y el 10 de mayo no van todas las mamás? ¿Por qué? Porque tienen que ir a trabajar. Fue la abuelita, fue la tía, pero la mamá no pudo porque tuvo que trabajar. Y no se diga el día del papá. Comúnmente pues no pueden ir todos, no van todos, porque sabemos que el papá es el que subasta del dinero para la familia, y si no va a trabajar, bueno, le descuentan. Entonces acá lo que mencionan es que debe de existir esa conciliación entre la vida laboral y familiar, que este es algo muy importante que deben de tomar en cuenta para poder mejorar, que no solamente se quede, en lo laboral, en lo familiar, no, sino que sea global ellas dos, para que puedan mejorar, para que sus hijos se den cuenta que no solamente es importante el trabajo, que no solamente es importante la familia, sino los dos son importantes para que ellos puedan dar una visión mejor hacia sus hijos. Estos son los 10 claves de la educación de Finlandia. La verdad, esta educación ha crecido demasiado. Nosotros podemos darnos cuenta, podemos ir dando a conocer toda esta educación poco a poco, que esto es algo muy importante, que no solamente por ser un país europeo, como mencionaba al principio, es porque es Europa, ellos sí se puede hacer allá, aquí en México no, porque aquí imagínense, es muy difícil, si la cultura no funciona, si los valores ya se perdieron, si el respeto no existe, pero si no empezamos por nosotros, con nuestros hijos, con nuestra familia, pues también esto jamás va a cambiar. Debemos de darnos cuenta que debemos de empezar. Mencionábamos en un programa pasado qué buscamos nosotros como padres para nuestros hijos. Al final lo que buscamos es que sean felices. Esto es algo muy importante. Y si no buscamos que sean felices, pues bueno, hay que verificar qué estamos haciendo mal como padres, porque al final probablemente no somos buenos padres. Esto es algo muy importante. Entonces, una vez que sean felices, pues también hay que buscar esa escuela que lo sean. Esto es algo muy indispensable, porque a veces los mandamos a la escuela donde les dejan demasiada tarea, donde les dejan mucho trabajo, donde ellos mismos desde chiquitos empiezan a estresar y no van comprendiendo, no van analizando y van memorizando nada más toda esa información, que al final lo que no necesitamos es que memoricen esa información, sino que vayan aprendiendo de todo lo que van realizando, que vayan comprendiendo en dónde pueden aplicar lo que acaban de realizar en su vida diaria, que esto es algo muy importante. Si ustedes tienen esa oportunidad de que sus hijos disfruten junto a ustedes de esas diferentes actividades, de cocinar, si no es necesariamente que los manden a un curso de cocina, sino lo pueden hacer con ustedes. Debe de aprender a cocinar, debe de aprender a barrer, debe de aprender a ayudar, debe de aprender a jugar cualquier actividad, puede ser fútbol, básquetbol, taekwondo, cualquier disciplina que ellos puedan realizar. Este es algo muy importante, porque al final no quiere decir que ellos
van a ser grandes futbolistas, a lo mejor sí, y está perfecto, pero no solamente no quiere decir eso, sino que todas esas actividades al final van a ayudar a relacionar a sus hijos, que esto es algo muy indispensable que ellos deben de tener en cuenta, porque cuántos alumnos conocemos nosotros y ustedes también que saben esos conocimientos, saben todo, se memorizan exactamente todo lo que mencionó el profesor, todo lo que escribió o todo lo que les dijo, lo aprendieron muy bien. Pero bueno, ahora cuando se juntan con alguien más, ¿qué tanta relación existe? ¿A qué me refiero cuando existe ese compañerismo? ¿Cómo se relacionan? Siempre los vemos al final del receso solitos, que no se encuentran con nadie más. Entonces ahí está pasando algo. Al final esos conocimientos no le van a servir al final de todo. Es algo importante que ellos exista esa relación con sus demás compañeros, con sus demás profesores, con la demás sociedad, con la misma familia. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hasta en la misma familia les pregunta así, ¿cuántos amigos tienes? O ¿por qué no te juntas con nosotros? Y a veces es muy penoso, se encuentra muy reprimido en esa parte social, que esto es algo muy importante que no debe de surgir. Dense cuenta que ustedes deben de tomar muy en cuenta eso de la sociedad, el relacionarse con los demás, el estar siempre al tanto de ellos, de esa relación que exista con los demás. Esto es algo muy indispensable que ustedes como padres deben de tomar en cuenta. Y ustedes también, si nos están escuchando niños, pues también dense cuenta de que el relacionarse con las demás personas, esto es algo muy importante. El saber empezar una conversación también es algo muy importante. Y nos podemos dar un poquito a este enfoque del sistema educativo finlandés, donde podemos darnos cuenta qué cosas podemos mejorar. Sabemos que no es fácil ese mejorar, ¿no? Aquí en México probablemente no sea fácil, pero si no empezamos por algo, también pues se va a hacer imposible el cambio. Esto es algo muy indispensable que nosotros debemos de tomar en cuenta. Podemos darnos cuenta que existen diferentes países y no solamente el vecino de arriba, que por ser de los primeros países en todo, se dan cuenta que en la educación no es el primero, que hay otros países que son primeros lugares. Comúnmente sí, son países europeos que se encuentran en ellos, pero bueno, también tenemos un país que está entre los primeros, que es Canadá, y Canadá no es europeo. Sabemos que Canadá tiene una cultura enorme, una cultura que ha crecido demasiado, que se encuentra en diferentes idiomas ahí mismo. Entonces, esto es algo muy importante que nosotros también debemos de dar en cuenta. En Canadá el 95% de los alumnos canadienses asisten al sistema público. Imagínense, el 95%. Allá no hay escuelas casi privadas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el sistema público, pues al final es bueno. Es bueno que esa importancia que le dan al servicio público, el gobierno, pues es lo que ayuda al crecimiento. Entonces hay que darnos cuenta, hay que analizarlo para poder ir mejorando también como ciudades, en este caso como país, que esto es algo muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta. Acuérdense que hablábamos al principio sobre la educación, los factores que influye en el progreso de las personas y la sociedad, que enriquece el conocimiento cultural, el espiritual y los valores. Esto es algo muy importante. Más aparte, existe un crecimiento social, un bienestar social, un crecimiento económico para nivelar la desigualdad económicas y sociales. Entonces, si empezamos a mejorar también en este plan educativo, nosotros, pues poco a poco vamos a ir mejorando. Esto es algo muy importante que debemos tomar en cuenta para la educación a futuro. ¿Ok? Bueno, pues vamos a un pequeño corte y regresamos para despedirnos. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Regresamos a su programa SAEDU, por una comunidad más pensante, y recordándoles
que nos escuchen en la programación de Saedu. El día de ayer empezamos con el programa de Ponte de Buenas en lunes con Jorge, para que ustedes nos puedan estar escuchando. También el día de ayer escuchamos Los Sabores de México con el estado de Oaxaca, la tercera parte. Entonces esto es algo muy importante que me gustaría que ustedes escucharan toda esta programación, y un programa nuevo que empezamos hace 8 días que el Padre Benito nos hizo cargo de poner la música que él le gusta. Y esta semana escuchamos a Claudia, que nos presentó a Timbiriche. Poco a poco los demás integrantes también, cada lunes vamos a estar compartiendo este espacio de la música que nos gusta, para que ustedes también nos vayan conociendo un poco más, vayan pues a SAWAC Radio. Lo que nos está gustando y lo que nos agrada, que ustedes no solamente nos conozcan en nuestro programa, sino también un poquito más allá en nuestros gustos. Esto es algo muy importante que también SAWAC Radio está realizando para ustedes. Como les menciono, el día de ayer escuchamos a Timbiriche, que Claudia nos comparte esta música que pues al final le agrada a ella. También acuérdense que no solamente tenemos esa programación para ustedes el día martes, pues bueno, empezando con nuestro programa de Saedu, y pues después tenemos Desde la Butaca, después Techos de Cartón y también los avisos parroquiales. Entonces no se olviden de estar escuchándonos esta programación, que al final es para ustedes, que al final la estamos realizando para que esta comunidad crezca, pueda mejorar. Esto es algo muy importante que nosotros tenemos en cuenta para ustedes, y no se les olvide estar escuchándonos no solamente en Saedu, sino también toda la programación que tenemos para ustedes. Esta programación que la verdad la hacemos con mucho amor para ustedes, para que ustedes puedan escuchar un poquito, ir conociendo de todo lo que podemos ir mencionando dentro del transcurso de toda la semana. Y pues poco a poco vamos a ir agregando más programas, como les comento y les vuelvo a reiterar el programa de ayer de compartir un espacio con, y bueno, el día de ayer fue con Claudia, y escuchamos la música de Timbiriche. Esperemos que también puedan escuchar toda la programación para ustedes. Y bueno, también recordándoles que pues nos sigan en redes sociales, en Facebook, Twitter, en YouTube. También nos pueden estar escuchando toda esta programación que tenemos para ustedes. Y también recordándoles que si ustedes quieren ser partícipes de los programas, en qué aspecto, en patrocinar un programa o tener un comercial de su servicio, lo pueden hacer. Se pueden contactar por las redes sociales con nosotros para dar a conocer su servicio. Bueno, pues por el día de hoy es todo. Esperemos que les haya agradado el tema del día de hoy, lo que estuvimos viendo de este país que pues al final su educación ha crecido. Acuérdense del país que es Finlandia. Entonces, si ustedes lo pueden buscar, pueden averiguar un poquito más de cómo ha crecido esta educación, me agradaría demasiado. Pues se despide de ustedes en los controles Ismael Pérez Sánchez y en la voz Antonio Pérez Sánchez. Nos vemos. Hasta luego. SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez, Hidalgo, presentó